Me voy al living porque ya nos espera aquí el doctor, así que... Sí, vení, que tenemos la suerte, la verdad estamos muy contentos de recibir al doctor Hugo Pizzi, infectólogo, una eminencia en Córdoba de la medicina, de la ciencia, así que más allá del tema que nos convoca hoy, quiero decirle que nos pone muy contento tenerlo hoy aquí usted. Bueno, es muy placentero estar con ustedes, o sea, no se olviden de que somos universidad. Así es. Todos somos universidad y por lo tanto todas estas cosas que inquietan a la población, la Facultad de Medicina realmente quiere que aclaremos estos conceptos y la Escuela de Salud Pública que está dentro de nuestra Facultad de Medicina es la que está absolutamente preocupada por difuminar estos conceptos. Yo quiero decir que tengo una parte de mi familia que se dedica a la medicina, así que en todo este transcurso de su estudio y después su desarrollo de su profesión, siempre me hablaba de usted, así que vengo escuchando sobre su trabajo, sobre la cuestión de los virus, las investigaciones de hace tiempo y después, ya en mi carrera profesional, cada vez que se lo nombra a usted, la gente lo toma como una referencia, ¿no?, en estas cuestiones, así que bueno, espero que no sea la última visita que nos haga aquí. No, al contrario, tengan la seguridad de que voy a estar muy seguido cuando ustedes lo requieran. Bueno, hoy tarde de consulta, lo podemos decir así, ¿eh? Claro. Y un tema que empezó a aparecer en la agenda ya hace 2 semanas y ha generado un poco de preocupación, esta bacteria, Streptococcus pyogenes, creo que así se la define científicamente, pero que ya, por lo menos lo que ya van indicando algunos indicadores, dice que se llevó, por lo menos lleva 5 personas que han fallecido y otros cuadros que están en estudio. Doctor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta bacteria? Esta es una bacteria muy conocida por todos los médicos. Lo que pasa es que en el transcurso de la era antibiótica es como si de pronto esta bacteria cambió de lugar o empezó a hacer menos daños que antes. A ver si yo les puedo explicar. Antiguamente, cuando no existían antibióticos para el tratamiento, esta bacteria siempre hacía cosas como este adagio que quedó en la historia de la medicina. Muerde el corazón, pero a lo mejor irrita las articulaciones. Y era eso, porque primero te daba un problema en válvulopatías y después te daba la fiebre reumática o al revés, según la presentación que estuviera. Pero lo que pasa es que con el uso de antibióticos y demás, eso prácticamente fue desapareciendo, por suerte. Por suerte. ¿Siglos entre nosotros esta bacteria? Sí, absolutamente, porque las bacterias fueron las primeras que se descubrieron. O sea, con el microscopio que ustedes conocen, el microscopio común, se la puede ver perfectamente bien, cosa que no sucede con los virus. A los virus con el microscopio común no lo podemos visualizar. Entonces los grandes estudiosos de la humanidad, lo primero que vieron fueron primero los parásitos que eran grandes, después vieron las bacterias y a posteriori con el avance del microscopio electrónico y demás los virus. Le voy a ir pidiendo a producción que cuando pueda nos ponga una imagen acá que va a tener que ver con esta bacteria. Se está cargando, me dicen, así que ya la vamos a ver. Bueno, decimos que es una bacteria que lleva mucho tiempo, después están los antibióticos que le ponen una barrera. ¿Y qué pasó en este último tiempo? Bueno, yo les diría de que la semana 35, que es la que termina el invierno y empieza, diríamos, la primavera, es la semana donde aparecen todas estas cosas. En general porque las personas sufren otra connotación de enfermedad y de pronto bajan las defensas y esto que a lo mejor estaba viviendo o en latencia en la garganta o en algún lugar, a lo mejor puede irrumpir y hacer daño. Fue curioso que murieran todos, pero lo que pasa es que no se dijo que había algunos que eran de principio de agosto, que habían empezado con los problemas, otros en septiembre, o sea que no fueron todos juntos al mismo tiempo. Y es una bacteria que de pronto puede estar en el padre la tiene como portador sano, y el niño se contamina, y cuando se contamina hace un cuadro de angina o faringitis con placas que ojalá que las podamos mostrar porque son cosas que quedan impactadas en la memoria, uno no se olvida nunca más de eso, es muy fácil identificarla. Entonces, mientras esté haciendo el cuadro de faringitis, que es dolor, dificultad al tragar que tiene el niño, que hay veces que hasta rechaza la mamadera porque no quiere tragar por el dolor, entonces ahora vamos a poder ver, me parece que nos van a pasar algunas. En ese lapso, o sea, instituir un tratamiento adecuado corta el proceso. Ahora, si uno lo deja estar y lo deja estar, empieza el cuadro febril, los ganglios que aparecen en el cuello,
y de pronto la bacteria puede tener contacto con la sangre, que hasta ese momento no la tenía. Pero cuando deterioró todo el epitelio del istmo de las fauces, entonces ahí recién puede tomar contacto con la sangre. Y ahí viene el problema. ¿Siempre en la garganta? Generalmente en piel o en garganta, sí, no hay diferencias. Piel o garganta. Exactamente. Por ahí arranca. ¿Y el Muchas tema de la veces, piel por alguna lastimadura? por ejemplo, una persona que se ha quemado, una persona que ha tenido un pequeño accidente con un trocito de madera o con una astilla o con cualquier cosa. Entonces siempre como está en el ambiente y hay muchos portadores, entonces a partir de ese momento empieza a colonizar. Cuando es en la piel es diferente, pero también a través de la piel puede entrar en contacto con la sangre. Claro. Pero ahí hace primero un cuadro rojo, un enrojecimiento, y después empieza a supurar una sustancia que tiene aspecto de miel. Por eso se le dice que es costra melicérica, por la similitud con la miel. Cuando se da en piel. Cuando se da en piel, que puede darse en esta zona, que puede darse en las piernas, en los brazos y demás. Pero evidentemente los casos que hemos visto ahora, de estos casos de mortandad, han sido casos que han comenzado en garganta, y han estado en garganta y han tenido mala suerte estos niños porque han pasado por 2 o 3 lugares y no han sabido hacer el diagnóstico adecuado. Y la gente del Malbrán nos comunicó hace poco tiempo de que había también una concomitancia con gripe. O sea ¿Esta combinación puede ser lo que produzca el desenlace fatal, doctor? y lógico, porque en general si uno tiene, supongamos, que nos pasa inclusive a los adultos, supongamos que nosotros tenemos un cuadro gripal, agosto. Sí. El cuadro gripal de agosto le cuesta al organismo recuperarse porque prácticamente le empieza a bajar todas las defensas. El organismo usa todo su potencial defensivo para poder sobreponerse a la invasión de ese virus. Entonces el organismo queda débil, queda frágil. Una gripe, por ejemplo. Por ejemplo, una gripe. Y de pronto yo tomo una bacteria de estas o una bacteria, un neumococo, y hago una neumonía. Y puedo morir. Porque todo mi ejército defensivo fue totalmente utilizado para otra cosa. Por eso ustedes van a encontrar algo que es muy común en la gente que les dice, pase agosto. Lo decías vos, Fer, cuando estábamos justamente terminando este mes de agosto y empezamos septiembre, decíamos, bueno, pasamos a agosto porque aquellos que venimos de pueblos de interior y también me parece en las grandes ciudades, se instaló siempre que el mes de agosto, si pasabas agosto, llegabas a final de año, ¿no? ¿Es con esto que tiene que ver? Este es el mecanismo. El cuadro gripal o al revés, que lo dejaba uno de una fragilidad llamativa y de pronto que venía la otra patología que se encontraba con un terreno totalmente proficuo y ahí te destruía. Entonces había gente que moría, inclusive hay gente que todavía muere, por eso tanta importancia que dicen las vacunaciones, hacer las cosas, tener el calendario en orden y demás. Porque si yo tengo en orden determinadas patologías que son muy comunes, el hecho de que venga esta otra extraña o no, ayuda. Ayuda porque yo estoy cubierto. En cambio, si de pronto tengo un frente que es mucho más amplio... Le decía recién Fernanda con respecto a que esto dispara, ya vamos a ¿cómo venimos con el material? Me van a decir ustedes cuando ya esté listo, está cargando, que hay mucha gente que a partir de esto comienza a tomar antibióticos al respecto. ¿Qué está pasando? Porque también se genera eso, ¿no? Claro, me duele la garganta, tengo un poquito rojo, me tomo un antibiótico. No. ¿Qué hay que hacer ahí, doctor? No, mire, yo creo que en esto tenemos que ser muy criteriosos. Con la salud nuestra tenemos que ser muy criteriosos y con la salud de los niños sobrios y moderados, absolutamente. Esta patología tiene todavía la penicilina, que es el primer antibiótico descubierto en la historia de la investigación médica, a la cual es muy sensible. O sea, tenemos todo a favor nuestro. Lo que pasa es que hay que hacer el diagnóstico, hay que ir al médico. El médico mira con un baja lengua y sabe que se trata de esto. Y si tiene dudas, porque a lo mejor no se presenta como se presenta la forma clásica, porque hay concomitantemente otra patología que la está cubriendo, él con un pequeño hisopo saca un poquito, hace un extendido sobre un portaobjeto, le pone una gota de colorante y en 10 minutos el diagnóstico está hecho, porque este es una bacteria muy fácil de identificar. Son todas trencitas que quedan con el colorante de un color violeta muy, pero muy fácil de identificar. Entonces, cuando usted ya tiene el diagnóstico hecho, instituye el tratamiento adecuado y se acaban los problemas. El problema es cuando
están errando la situación. Y esto es muy fácil de diagnosticar, por eso insisto, para que ustedes tengan una idea, de 100 casos que se presentan de faringitis, 1/3 son por el estreptococo y los otros 2/3 son por otras bacterias o por virus. Pero son muy distintas, es como una cara, la cara suya es distinta a la cara suya. Es muy diferente, o sea, el virus siempre te va a dar un enrojecimiento parejo, homogéneo, en cambio este te muestra las placas que son muy llamativas. Claro. Las famosas placas de la angina. Sí, pero se las ven de una manera, me gustaría que si de pronto podemos ver esas imágenes porque son realmente incontrastables. Y cuando uno toma un antibiótico, primero que no se lo recetó nadie, lo tomó uno. O Tomó el 2 o 3 días. farmacéutico, no quiero Ya hablar me contra siento los bien. farmacéuticos, pero a veces... Claro, sí, porque también se venden. No, y- eso- ¿Qué genera, digo, en la bacteria? Es terrible. La potencia, Es terrible. en el Yo le voy a decir organismo. qué es lo que vemos nosotros en los hospitales. Sí. Sí. Por ejemplo, la madre. Le empecé a dar porque le dolía la garganta uno que me habían dado para el hermano mayor y me había quedado un poco en el frasco. Eso es un espanto. Claro. Eso Pero es es una un respuesta espanto. típica, ¿no? Es un espanto eso. La automedicación, ¿cómo Pero la claro, porque tenemos inclusive en los incorporada, ¿no? hospitales Pero hoy, además, ¿qué tenía su hermano? ¿Pero por qué le dieron? ¿Qué edad tiene? o va a la farmacia y no está el farmacéutico, hay un empleado. El empleado. Aunque de todos modos, aunque estuviese el farmacéutico, no creo que es correcta la situación. Y que le recetan algo que a lo mejor no es lo adecuado. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al médico, porque inclusive en el hospital te lo dan hasta gratis al medicamento. Porque la penicilina es una cosa sumamente fácil de conseguir y es muy barata. Entonces es un antibiótico muy noble. Yo creo que primero hay que tener conciencia de que para matar a determinados gérmenes tiene que estar el arma adecuada. Primer concepto. El segundo concepto, que los tratamientos no son tratamientos de 3 días o porque bajó la fiebre lo suspenden. El tratamiento mínimo tiene que ser 7 días. Y en el Mínimo. caso de este estreptococo, hay un gran grupo de colegas que hasta dicen alargue un poco más, llegue a los 8 o llegue a los 10. Entonces, ese es el criterio, o sea, el criterio médico tiene que imponerse siempre. Estamos muy cansados de escuchar bolsones de gente, no te vacunes porque eso te hace daño, una cosa que le hace mucho daño a la salud pública. Entonces hay que ser muy consciente. ¿Por qué nadie se anima a levantar una pared o un techo sin un cálculo? Y se anima a dar un medicamento que a lo mejor le puede hacer mucho daño a un niño. Bueno, ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el criterio? cultural. Y ahí lo llevo a otra cosa más. De paso le digo, me dicen que hay un problema con el archivo este que lo podemos abrir. Igual, por ahí, a lo mejor en Facebook, podemos buscar en YouTube, o en Google, una imagen que diga garganta con la bacteria del Streptococcus pyogenes. A lo mejor podemos ver esta imagen de la que decía el doctor, ¿no? Pero vuelvo a esto que decía usted también, porque hay una corriente instalada acerca de que no hay que vacunarse, que a veces después aminora, pero en estos casos vuelve también a aparecer. El pánico y quieren la vacuna todo. Inclusive, pero claro, esa si lo pasó. voy a decir así, doctor, a veces la gente referencia que es otro doctor o médico el que le da ese consejo. ¿Ustedes lo han escuchado eso? ¿Lo han detectado? Generalmente con médicos todavía no, pero va a ser un signo de alarma muy llamativo. Yo les quiero contar algo porque es importante que la audiencia conozca este detalle. Es muy fácil decir no te vacunes, mi vida es natural, la ecología es tal cosa, el organismo se cura solo y demás. Pero ese grupo de gente, cuando tiene un drama o cuando tiene una patología que lo pone en riesgo, al primero que acuden es al médico alópata para que le solucione el problema. Entonces, no nos engañemos, la realidad es incontrastable. O sea, fíjense en ustedes un detalle. Desde que el PAMI puso obligatoriamente las vacunas contra la gripe, el índice de mortalidad en los adultos mayores bajó notablemente. Entonces, hay casos, por ejemplo, que no tienen cuadros de difteria desde hace años. Sin embargo, está resurgiendo ahora casos de sarampión, pero por otras circunstancias. ¿Y Venezuela? Venezuela, que en este momento tiene hasta casos de poliomielitis, ¿por qué? Porque dejó de vacunar. Claro. No vacuna contra la difteria, no vacuna contra el tétano, no sabemos el motivo, será porque
ellos tienen un concepto o el pajarito dijo algo. La cuestión es que en este momento hay casos de sarampión, hay casos de poliomielitis que son terribles. En las Américas eso no existía más. Entonces las vacunas son fundamentales. Fíjese usted, a través de la historia, hay pueblos en la cartografía antigua, Sí. en la época del medioevo, que han desaparecido de la faz de la Tierra por la peste bubónica. Sí. Por ejemplo, no están más. O sea, usted buscaba la cartografía y miraba que había acá un grupo poblacional de tantos habitantes. No están más, o sea, se murieron todos. En la gripe española, que fue concomitantemente con la Primera Guerra Mundial, murieron más con la gripe española que con las balas o con los cañones de la Primera Guerra. O sea, las vacunas son maravillosas, las vacunas son fantásticas, o sea, es la gran medicina preventiva, es lo que nos ayuda a nosotros a defendernos de infinidad de posibilidades. Si no, nosotros estaríamos todos los días con cosas raras. Bien. Doctor, el otro día hace poquito estuvimos con gente de la Facultad de Ciencias Químicas que nos contaba que estaba trabajando sobre la cuestión de los estreptococos. ¿Hay un estreptococo? ¿Hay varios estreptococos? No, ¿Es la bacteria más peligrosa de la que nos rodea? No, en absoluto no. Hay otras que son mucho más peligrosas. Pero lo que pasa es que de pronto cuando usted tiene en las noticias que mueren 5 niños, usted lo primero que hace es mirar a su alrededor y de pronto ve qué hago con mis hijos. Si los tengo que mandar al colegio o no los tengo que mandar al colegio. Hipócrates, 300 años antes de Cristo, decía, el ser humano ante el riesgo de muerte o ante las epidemias tiene impotencia y miedo, y eso está intacto. Lo que él describió en aquel momento en sus aforismos está intacto. El ser humano, cuando hay este tipo de cosas, o cuando hay muchos casos, que dice, tengo miedo. Entonces empieza a tratar de ver cómo puede defenderse. Es la impotencia y es el miedo. O sea, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, y más que todo en estas épocas, ¿no? Donde hay tantas pestes, porque con el calentamiento global de pronto tenemos un caso de dengue en tal lado, otro caso de Zika. ¿Quién conocía esas enfermedades? Claro, porque va a pasar esto y se viene con la temporada de los mosquitos. Pero vamos a absolutamente, pasar. o sea, Claro. ¿quién conocía esas cosas? No, sí, a tal punto que la Facultad de Medicina tuvo que armar un centro de enfermedades tropicales para hacerle frente a todas estas patologías. Bueno, a partir del mes que viene estará usted aquí hablándonos de eso. Doctor, le agradecemos muchísimo la presencia, llevar un poco de tranquilidad y esclarecer un poco cuando se habla de estos temas. A veces en la velocidad de la noticia no se puede desarrollar un diálogo como este, donde se puede explicar claramente de qué estamos hablando y esto que queda bien claro. Se va al médico, se hace el diagnóstico y se aplica el remedio correspondiente y no debería haber mayores inconvenientes. Absolutamente. Y a lavarse las manos. Lavarse las Claro, manos, precaución. cortarse las uñas. Muy bien. Es fundamental. Pero eso te lo enseñaron las abuelas. Exacto. Hay que volver a... Y hay que decírselo a los chicos. Claro, sí. El doctor Bueno. Hugo Pizzi, infectólogo, un gustazo que nos hemos dado aquí en Ciudad U. De paso también para llevar información muy útil, muy buscada de estos tiempos, claridad aquí con este invitado de hoy que seguramente nos visitará a lo largo del año. ¿Hacemos la primera pausa? Primer corte.